buenas noches. Soy Ruth del Salto Díaz. Bienvenidos a Ecuador Debate 2025, segunda vuelta. El debate presidencial obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral para promover un voto informado de la ciudadanía en las elecciones generales del 2025. Como la periodista encargada de moderar este debate, estoy comprometida con la transparencia, el balance y la rigurosidad para cumplir con responsabilidad este desafío bajo los parámetros que exige la norma establecida. Este encuentro cívico-democrático recoge las buenas prácticas electorales aplicadas en varios países de la región para la implementación de debates electorales. Ecuador ha organizado este debate presidencial con el respaldo técnico de elecciones ya aprendidas en naciones como Argentina, Panamá, Chile y Estados Unidos. Esta noche vamos a conocer las propuestas de los dos candidatos finalistas que van a buscar la presidencia de la República. Voy a hacer un agradecimiento a María Gabriela Castro, a Pablo Escandón, a Héctor Yepes, Ernesto Valle y Carlos Naranjo, quienes integran el Comité Nacional de Debates, la instancia que ha definido los 5 ejes temáticos y sus preguntas. Estos ejes son: 1, educación; 2, salud y seguridad social; 3, criminalidad y seguridad; 4, economía y empleo; y 5, gobernabilidad. Estos temas surgieron de un proceso participativo que involucró alrededor de 2.000 encuestas que fueron procesadas por los comisionados. El debate presidencial obligatorio de segunda vuelta 2025 tendrá una duración de 2 horas y participarán obligatoriamente los dos candidatos finalistas, quienes se ubicarán en el set de televisión e intervendrán según el orden previamente sorteado. Como una muestra de respeto mutuo, los candidatos estrecharán sus manos e iniciará el debate. Apertura. Cada candidato dispondrá de 30 segundos para presentarse. Durante esta intervención, en pantalla se mostrará un código QR con información de la o el candidato. Ejes temáticos. Los 5 ejes tendrán una duración aproximada de 20 minutos cada uno. En cada eje, el candidato A expondrá su propuesta durante 2 minutos y 30 segundos, respondiendo a la pregunta general formulada por el Comité Nacional de Debates Electorales. Tras su exposición, el candidato B tendrá 1 minuto para realizar la primera interpelación, la cual será respondida por el candidato A en 1 minuto y 30 segundos. Luego el candidato B realizará una segunda interpelación de 30 segundos y el candidato A contará con 1 minuto para responder. La misma dinámica se aplicará con el candidato B. Preguntas cerradas. Al finalizar el intercambio en el eje temático, se abrirá un espacio para que los candidatos planteen una pregunta cerrada, en el mismo orden de interacción del sorteo. La pregunta cerrada se formulará en un tiempo de hasta 25 segundos y se responderá hasta en 5 segundos, con las opciones sí o no. Posteriormente, el candidato en el uso de la palabra tendrá 1 minuto para argumentar su respuesta. Luego, el candidato que formuló la pregunta realizará una interpelación en 30 segundos y el otro candidato tendrá 1 minuto para responder. Durante el programa de televisión Ecuador Debate 2025 segunda vuelta, se realizarán 4 pausas de entre 90 segundos y 5 minutos. Cierre. Para finalizar el programa, los candidatos tendrán 1 minuto para transmitir su mensaje final, siguiendo el orden sorteado previamente. Bueno, y tal como hemos podido observar en este video explicativo y de acuerdo a la normativa electoral vigente, previo al inicio del debate, como un gesto de respeto y madurez democrática, también de reconocimiento mutuo entre quienes aspiran a liderar nuestro país, voy a invitar en este momento a los candidatos Luisa González, Daniel Noboa, a salir de sus atriles, por favor, mirando a la cámara frontal, estrechar sus manos. Adelante. Muchas gracias, candidatos. Vamos a regresar a sus respectivos atriles. Vamos a iniciar y para desarrollar el debate lo haremos en el orden que fue sorteado previamente. Es momento que ambos candidatos hagan uso de los 30 segundos para su presentación.
Vamos a comenzar con la candidata Luisa González. Su tiempo, candidata González, inicia ahora. Ecuatorianos y ecuatorianas, buenas noches. Soy Luisa González, abogada y madre de 2 hijos, y estoy aquí para decirles cómo vamos a cambiar esta triste realidad con orden, trabajo y paz. Y nos volvemos a encontrar en este mismo espacio 15 meses después, con una gran diferencia, que hoy ustedes saben que todo lo que diga el candidato Noboa es mentira y no lo va a cumplir. Candidato Daniel Noboa, su turno de presentarse también en 30 segundos. Adelante. Buenas noches, Ecuador. Como siempre es un gusto saludarlos. Yo no estoy aquí para revivir cuentos viejos a la narcopolítica ni a la corrupción. Yo estoy aquí para defender su futuro y su libertad. No podemos volver al pasado. Esto de aquí lo hago por mis hijos, lo hago por mis padres que fueron perseguidos, lo hago también por esa madre emprendedora, por esos jóvenes que buscan un mejor futuro y por todos los ecuatorianos que quieren un Ecuador de progreso y de libertad. Gracias a los dos candidatos por esta introducción. Concluida esta presentación, vamos a iniciar con el primer eje temático correspondiente al tema de educación. La candidata Luisa González va a ser la primera en responder la pregunta general que ha sido elaborada por el Comité Nacional de Debates Electorales. Voy a proceder a abrir el sobre. La pregunta sobre el eje de educación plantea: ¿qué medidas específicas implementará para mejorar la calidad de la educación pública, reducir la deserción escolar y combatir la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes? Candidata González tiene 2 minutos y 30 segundos para responder. Gracias. Más de 72.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo en este último año, en este gobierno. Y casi 120.000 niños y jóvenes no se matricularon en las escuelas. Y no son un número, son el presente y el futuro de esta patria. Son nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer ante las terribles consecuencias que estamos viviendo? Porque la primera causa de muerte de los niños y jóvenes es el homicidio, las muertes violentas, y la segunda es el suicidio. Primero, tener un gobierno presente, en donde dejar claro que la educación es pública, de calidad y gratuita es fundamental. Para mejorar la calidad, contratar los maestros y maestras que fueron despedidos en este último tiempo y que los necesitamos. Otorgar los nombramientos definitivos a nuestros maestros y maestras y también la recategorización con la que debemos cumplir. Y el plan de capacitación. Y en cuanto a la deserción escolar, quitar las barreras de acceso a la educación. ¿Y a qué me refiero con barreras de acceso a la educación? Tenemos 7 millones de personas pobres que quieren enviar a sus hijos a las escuelas. Pero como en este gobierno no se ha arreglado la infraestructura educativa, le cobran a los padres que no tienen para comer, para pasar el día, el arreglo de la infraestructura. Y eso se convierte en una barrera de acceso a la educación. Casi el 90% de la infraestructura está totalmente deteriorada. Aquí están los porcentajes. Y eso va a correr por cuenta del gobierno, de mi gobierno. Nosotros no les vamos a hacer pagar eso a nuestros padres y madres que sueñan que sus hijos se eduquen. Para combatir la delincuencia vamos a declarar zonas seguras a las áreas educativas con cámaras de videovigilancia y patrullaje permanente, con una línea específica anónima para que denuncien casos de violencia. Así vamos a recuperar la educación y a nuestros niños y jóvenes, para que no sigan siendo presa de la violencia, de la muerte y del abandono de un Estado ausente. Candidato Daniel Noboa tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación respecto a la respuesta de la candidata Luisa González. Adelante. Luisa, vemos que las cifras las tienes incorrectas totalmente. Nosotros le hemos cambiado la vida a muchísimos niños en Esmeraldas, en Santo Domingo, en El Oro, en Guayas, en Pichincha, en Azuay. Hemos reabierto escuelas que estaban abandonadas. Hemos construido también nuevas escuelas que las hemos entregado en estos últimos 15 meses. Pero hay algo que no se ha hablado. ¿Por qué los niños están dejando de ir a la escuela? ¿Por qué estamos
acabando con el futuro de los niños, es por la bendita tabla de drogas del correísmo. Aquí, con esto, es que acabaron con los sueños de decenas de miles de niños y le dieron tanto dolor a madres de familia que hoy en día no saben qué hacer con ellos. ¿Cuál es tu plan para rescatar a nuestros niños y jóvenes de las drogas? Candidata Luisa González tiene 1 minuto 30 segundos para contestar esta primera interpelación. Noboa, no mienta otra vez. Mineduc, su ministerio, 72.000 niños fuera del sistema educativo. Tasa de muertes violentas de nuestros niños en su gobierno. El doble del año anterior casi, 133. Hay que devolver a nuestros niños a las aulas de clase y los padres saben que les están pidiendo para el arreglo de la infraestructura que usted no lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer para rescatar a nuestros niños, devolverlos a las aulas de clase? Y en cuanto a la tabla de drogas, usted mismo ya la quitó, pues. Entonces, estas cifras no corresponden con lo que usted está diciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Clínicas de rehabilitación también para personas con adicciones. Y empezaremos construyendo la primera en Santa Elena, porque este ya es un problema de salud pública. Y a nuestros niños hay que rescatarlos. El desayuno escolar, los útiles escolares y los uniformes van a correr por nuestra cuenta. Pero desayuno escolar, que no va a ser otorgado a su familia, a la familia Noboa, sino que lo haremos con la economía popular y solidaria para dinamizar la economía local, para que los padres también tengan un dinerito en el bolsillo y puedan así mejorar las condiciones de vida de sus familias y de nuestros niños. Turno del candidato Daniel Noboa para realizar la segunda interpelación. Candidato Noboa tiene 30 segundos. Adelante. Luisa, veo que las cifras las tienes mal. Aparte de eso, pues parece que ahora estás copiando a expresidentes que salieron por la puerta de atrás. En 2024 redujimos el número de personas que dejaban de ir a las escuelas. Los niños ahora pueden ir a zonas espectaculares, bien construidas por nosotros. ¿Volverás a instalar la tabla de drogas? Candidata Luisa González tiene 1 minuto para responder esta segunda interpelación. Noboa, no mienta. Estos son datos oficiales. Casi el 90% de la infraestructura educativa está en pésimo estado. Si no, ustedes revísenlo. Les invito a contrastar las cifras que estoy dando y que corresponden a las organizaciones del Estado. La tabla de drogas fue eliminada. No se va a volver a poner. Y es muy importante dejar en claro que lo que se requiere aquí es un gobierno presente, que le brinde las oportunidades a los niños y a los jóvenes. Y los padres de mi patria, que parece que usted no los conoce, no los siente en el alma, no ha estado cerca de ellos, saben que les están cobrando por el arreglo de la infraestructura, que les dan los útiles escolares cuando se está acabando el año de clases. Qué desconectado está usted del país que pretende gobernar. Candidato Daniel Noboa, su turno ahora de responder la pregunta general en el eje de educación elaborada por el Comité Nacional de Debates. Procedo a dar lectura. ¿Qué medidas específicas implementará para mejorar la calidad de la educación pública, reducir la deserción escolar y combatir la influencia de grupos delincuenciales sobre los estudiantes? Tiene 2 minutos con 30 segundos para responder. Adelante. Bueno, con nuestros niños no se puede jugar y no podemos seguir tratando de confundir a la gente sobre la tabla de drogas y sobre este sistema disque de umbrales, que lo han dicho varias veces que disque funciona. Esta tabla de drogas es la que ha destruido decenas de miles de vidas. Nosotros no podemos tolerar algo así. Le vamos a dar a cada uno de los niños un desayuno escolar que se merece. Tenemos la información de lo que tanto acusan del ordeño. Ningún familiar mío es accionista del ordeño. Lo que sí impedimos, luchando contra la corrupción, es quitarle no solo el desayuno escolar, sino la alimentación en las cárceles a la factoría. Una empresa que sus financistas son los dueños, que Pepe Serrano está involucrado y que varias de las otras personas, incluido Ronnie Aliaga, han estado involucrados con esta empresa. No más corrupción en educación.
Vamos a fortalecer también el sistema de becas, como ya lo hemos hecho. 107.000 becas hemos entregado. Y 80.000 jóvenes en Acción han tenido la oportunidad de capacitarse y también tener un ingreso para sus familias, para ellos, para tener dignidad, para tener justicia, tanto que fue arrebatado en los últimos años y que la semilla del mal fue puesta hace 10 años. Las escuelas, vamos a trabajar en infraestructura. Asimismo, todos los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder a educación superior. En educación telemática, asimismo con institutos. Vamos a eliminar cualquier tipo de examen para que puedan entrar directamente y los jóvenes estén ocupados, porque parte de la violencia también es por la desocupación y por la desesperación de muchos jóvenes que no les queda ninguna otra salida. Inscribiremos también 100.000 jóvenes, porque vamos a entregar 100.000 becas para que aprendan inglés. Hoy en día, para turismo, para comercio exterior, para cualquier actividad económica se necesita aprender inglés, se necesita saber inglés. Y nuestros jóvenes, que recorremos todo el país, no lo piden, porque ellos sí quieren una vida mejor en el Nuevo Ecuador. Candidata Luisa González tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación. Sería bueno que hable con sus ministros porque las cifras salen del mismo ministerio. Pero también sería bueno que recorra el país y vea cómo están las aulas de clase y el dolor de los padres que no pueden enviar a sus hijos porque ustedes ponen barreras de acceso a la educación. No les cumplió a nuestros niños, no les cumplió a nuestros jóvenes. 72.000 niños y jóvenes salieron del sistema educativo. 120.000 niños y jóvenes están perdiendo su presente y su futuro y la esperanza de un sueño de días mejores. Mire a la cámara, mire a los ojos de los padres y madres de ecuatorianos que sí están viviendo este dolor y dígales, si no les cumplió en 1 año y medio lo que ofreció hace 15 meses, ¿por qué deberían creerle ahora? Candidato Daniel Noboa, 1 minuto con 30 segundos para responder esta interpelación. Adelante. Los padres de nuestros niños han visto lo que hemos hecho. Hemos cambiado la vida de miles de niños en Esmeraldas, un lugar que ustedes se lo entregaron a la criminalidad. Santo Domingo, de la misma manera. Partes de Guayas, de Pichincha, de Azuay, que ustedes mismos se lo habían entregado a los criminales. Nosotros se lo hemos devuelto a la gente de bien. Y estamos educando a nuestros jóvenes. También dándoles seguridad a nuestros maestros y docentes. En los últimos 2 meses hemos dado nombramientos definitivos a más de 10.000 docentes. Y también hicimos algo que desde su época, desde la época en que usted ocupó varios puestos, ¿qué hicimos? Le pagamos a los educadores comunitarios. Los educadores comunitarios son educadores en las zonas más pobres y más remotas del país. Esos educadores comunitarios que algunos lucharon por años, algunos inclusive fallecieron y sus hijos son los que reciben ese beneficio. Nosotros les estamos pagando la deuda histórica, ya se la pagamos. Más de $30 millones para más de 6.000 educadores comunitarios. Eso de ahí es el Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador cumple, no trata de revivir miserias. El Nuevo Ecuador camina hacia adelante, no trata de retroceder. Candidata Luisa González, su segunda interpelación en 30 segundos. Noboa, no. Usted habla de Esmeraldas. Homicidios, 34 en el 2024. Hoy, 64, casi el doble hasta el 20 de marzo. Ahora le pregunto, 7 millones de personas pobres a las que usted le cobra por el arreglo de las aulas. ¿Podría por una vez pensar menos en sus negocios familiares, como el desayuno escolar, y pensar más en la necesidad de los padres ecuatorianos? 1 minuto para la respuesta del candidato Daniel Noboa Asín. Adelante, candidato. Las mentiras tienen patas cortas y podemos constatar en la supercompañía que nada tenemos que ver ninguno de los Noboa en el desayuno escolar. Como dije, eso sí, se lo quitamos a las mafias que son algunos de ellos los financistas de la candidata González. También a miles de miembros de la economía popular y solidaria los contratamos directamente y pagamos directamente para el desayuno escolar. Eso de ahí es un cambio
impresionante en los últimos años. Sacamos las mafias de la educación escolar y de las cárceles y se lo dimos a la gente que trabaja duro mañana, tarde y noche. Lo otro, se necesita presupuesto que nosotros lo hemos administrado de una manera correcta, no con ecuadólares, sino con dólares. Luisa te desdolariza, no coman cuento. Esto de aquí de manera paralela nos va a llevar al mal. Vamos ahora a abrir la sección de preguntas cerradas siguiendo el orden del eje 1 que corresponde al tema de educación. La candidata Luisa González en el atril A va a responder primero a la pregunta del candidato Daniel Noboa. Las preguntas deben ser para obtener una respuesta de sí o no y centrarse en el tema de educación. Si algún candidato se desvía del tema, voy a interrumpir su intervención y se detendrá su tiempo. Candidata González, una vez que usted escuche la pregunta planteada, la pregunta cerrada del candidato Noboa, debe responder inmediatamente, de forma obligatoria, sí o no. Inmediatamente. Luego va a tener un minuto para argumentar su respuesta. Después el candidato Daniel Noboa la va a interpelar en 45 segundos y nuevamente va a tener un minuto para responder. Esta dinámica la vamos a repetir con el candidato Daniel Noboa. ¿Estamos claros, candidatos? Sí. Podemos empezar. Dicho esto, candidato Daniel Noboa, por favor realice la primera pregunta cerrada. Su tiempo es de 25 segundos sobre el eje de educación. Adelante. Luisa, vas a reinstalar cualquier tipo de tabla de drogas o tabla de umbrales, como le quieres llamar, esa misma tabla que afectó a cada uno de los niños en las zonas más pobres del país, ¿sí o no? Sí, bueno, parece que las propuestas... Tiene que responder, candidata, obligatoriamente sí o no, y luego le doy su turno. No. Ahora sí. Candidata Luisa González, argumente su respuesta en un minuto. Una vez más, cuando no hay propuestas y se dan las vueltas en torno a una sola pregunta, ya repetí varias veces, no sé si no lo escuchó, no se va a volver a instalar la tabla de drogas. Más bien lo invito a que llamemos, que alguien nos haga una prueba antidoping al salir de aquí. Y decirle claramente que lo que vamos a hacer con nuestros jóvenes es darles educación de calidad, nombramiento definitivo a los maestros y maestras, volverlos a contratar, fortalecer las unidades de atención como los DESES con trabajadores sociales y psicólogos para garantizarles una educación digna. A nuestros maestros que fueron despedidos en su gobierno, volverlos a contratar también, el arreglo de las aulas de clase y quitar las barreras de acceso a la educación que ustedes han puesto cuando les cobran el arreglo de las aulas de clase. Se va a garantizar la vida digna y que nuestros jóvenes puedan volver a las aulas y cumplir sus sueños. Candidato Daniel Noboa tiene 45 segundos para interpelar. Pero estoy bastante confundido porque al inicio no lo habías contestado claramente si sí o si no lo ibas a hacer. Por eso lo tuve que preguntar. Pero bueno, vamos para otro tema importante. Se va a eliminar este sistema de adoctrinamiento que hoy en día está afectando el progreso y perjudicando a cada uno de nuestros niños en las escuelas. Ese mismo sistema de adoctrinamiento que lo hacen en diferentes partes del país y especialmente lo están haciendo ahora en universidades de Manabí. Candidata Luisa González tiene un minuto para responder. Parece que no se me logra entender, tendré que repetir las preguntas. Pregunta si se va a volver a poner un sistema de adoctrinamiento. Le recuerdo que usted es el que está gobernando. Si existe algún sistema de adoctrinamiento, señor Noboa, es usted el que lo está poniendo. Así que ni gobierno ni hemos gobernado hace 8 años. Cualquier cosa que haya que mejorar debió haberla hecho en estos meses que usted ha estado al frente y cumplir sobre todo las promesas que hizo en este mismo espacio y que hoy ustedes, queridos padres, queridos jóvenes, queridas madres, saben que no las cumplió este gobierno. Y que el nuevo gobierno y el nuevo Ecuador es más del peor de los gobiernos de nuestro pasado. Ahora el turno de la candidata Luisa González va a tener 25 segundos para formular su pregunta cerrada que tiene que ver con el eje de educación. Inmediatamente planteada la pregunta, la respuesta sí o no del candidato y luego procedo para la argumentación. Adelante, candidata. En este mismo espacio, queridos ecuatorianos, usted ofreció a los jóvenes que se gradúen del colegio, que todos iban a acceder a la universidad. Y dijo claramente cuando le pregunté cómo lo iba a hacer,
que cuando no se roba, alcanza. Entonces yo le pregunto, ¿está robando porque no está alcanzando? Y hay miles de jóvenes que no han accedido a la educación superior. No. Candidato Daniel Noboa, argumente su respuesta en un minuto. Bueno, lo que hemos hecho, le hemos dado oportunidades a más de 180.000 jóvenes, muchas de ellas mujeres, más de 100.000 mujeres. También más de 4.000 madres solteras, algunos con una carga, con 2 cargas, que estadísticamente estaban en la peor posición para salir adelante. No podían dejar a sus niños en ningún lado y no podían capacitarse, ni tecnificarse, ni estudiar. ¿Qué es lo que hicimos? Le dimos becas y al mismo tiempo a los niños los tenemos cuidados en centros del MIES. Eso de ahí es una forma de ayudar integralmente a madre con niño, darle futuro a 2 personas al mismo tiempo. Centenares de miles de jóvenes han luchado por llegar a este momento y nosotros ya hemos cumplido con ellos y seguiremos cumpliendo. En el próximo gobierno, en los 4 años, incrementaremos nuestras becas. Asimismo, les daremos acceso a bonos para emprendimiento a nuestros jóvenes emprendedores. Candidata González tiene 45 segundos para su interpelación. Noboa, no mienta. En este espacio usted dijo que el 100%, que todos los jóvenes graduados del colegio iban a ingresar a la universidad. Se postularon 394 jóvenes. 250.000 se quedaron fuera del sistema educativo. Y usted dijo que cuando no se roba, alcanza. Le pregunto una vez más, ¿está robando? Porque no está alcanzando. Candidato Daniel Noboa tiene un minuto para responder. Claramente no. Esas malas mañas son de hace 10 años. Hace 10 años que dejaron un país defalcado, destruido, y han seguido atacando a todas las personas que quieren salir adelante de una manera justa, de una manera correcta. Nosotros sí vamos a darle la oportunidad a todos los jóvenes de salir adelante, darles becas a madres solteras que no tienen ninguna otra oportunidad, darle capacitación no solo a nuestros jóvenes, sino que exista educación superior para las personas mayores que hoy en día quieren capacitarse, darle cupo en escuelas técnicas, universidades telemáticas, asimismo como implementar un sistema de residencias a nivel nacional para poder aprovechar la infraestructura nacional. Y algo también que vamos a hacer, ya que después del 13 de abril va a estar desocupada, le daremos una beca para que aprenda economía. De esta manera hemos terminado el primer eje temático de Ecuador Debate 2025. Vamos a iniciar el desarrollo del segundo eje temático, que es salud y seguridad social. Ahora, en este arranque del eje, va a intervenir primero el candidato Daniel Noboa. Voy a proceder a abrir el sobre de la pregunta planteada por el Comité Nacional de Debate. Candidato Daniel Noboa, salud y seguridad social. El IES enfrenta un grave déficit en los fondos de pensiones y de salud. ¿Subiría usted la tasa de aportación y la edad de jubilación? ¿O cuál sería su propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad del seguro social? Tiene 2 minutos con 30 segundos para responder. Adelante. Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con tecnología. Vamos a usar HealthBird y Google para darle eficiencia a todos los servicios del Estado y también reducir la carga de lo que puede ser el costo en el IES. Nosotros no usaremos el IES como caja chica. Eso lo hizo la revolución fallida. Le quitó la liquidez al Seguro Social, jugó con las pensiones de la gente. ¿Y qué hizo? Le dio bonos, que al final tuvieron que venderlos a un descuento. Eso de ahí no puede pasar. Nosotros le pagamos la deuda histórica al IES de más de 2.600 millones de dólares, 34 millones de dólares al ISFA también. ¿Cómo vamos a volverlo sostenible? No con ecuadólares, no desdolarizando, sino generando empleo, generando también beneficios y deducciones a empresas que vayan a contratar a jóvenes especialmente egresados de nuestras universidades públicas, que ahí tendrían doble deducibilidad. De esa manera, nosotros vamos a usar la gran cantidad de personas que tenemos como nación, entre 18 y 30 años,
darles empleo y con esas aportaciones se vuelve sostenible el pago de pensiones, el pago de jubilaciones, ya que solo el 6% del Ecuador tiene edad de jubilación. Es reorganizar de una manera eficiente y generar empleo en las edades donde están físicamente más hábiles y donde se enferman menos, para poder volverlo sostenible. El Ecuador es un país joven, hay que aprovechar esa juventud para salir adelante. Y esa juventud es la que sostendrá el sistema de seguro social. Otra cosa muy importante, nosotros no podemos, como lo hizo la candidata González cuando fue ministra encargada, reducir los beneficios o reducir las pensiones de las personas de una manera arbitraria. ¿Qué es lo único que hacemos? Es que causamos una desilusión absoluta en la gente. La gente no se puede proyectar, no puede ver un futuro seguro. Tenemos que darle claridad a las personas, a los ecuatorianos que quieren una vida mejor. Candidata Luisa González, turno de interpelación en 1 minuto. Adelante. Gracias. No mienta, y sería bueno que se enfoque en responder la pregunta. Parece que desconoce. Primero, si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hizo en este año y medio? Segundo, durante mi periodo de gobierno, que no hubo hospitales, equipamientos, centros de salud, medicinas, que hoy no hay, porque la gente se nos muere. Se pagó a las dializadoras, 1000 enfermos, usted deja morir. Y le pregunto, ¿van a aumentar la edad de jubilación? Porque aquí están las declaraciones de su representante ante el IES, que dice claramente, queridos ecuatorianos, que sí o sí van ustedes a subir la edad de jubilación. Y con eso, para recibir lo que hoy recibe un jubilado, tendrá que trabajar 8 años más. Esto lo dijo en el 2024 y en el 2025. Deje de mentir. Candidato Daniel Noboa tiene 1 minuto con 30 segundos para responder. Como lo dije en mi presentación inicial, no vamos a subir ni la edad de jubilación, ni vamos tampoco a subir el valor de las aportaciones, sino vamos a generar empleo. ¿Cómo vamos a generar empleo? Dando incentivos a las empresas que pueden generar empleo, pero también darle apoyo a nuestros jóvenes para que con emprendimientos, con empresas pequeñas, puedan generar empleo. Van a ser el motor de la economía. Nosotros, con nuestro plan para apoyar a emprendedores, vamos a darle a 100.000 personas un bono de una sola vez de $1.000 para que sus negocios puedan salir adelante. Gente que vende con su rimpe menos de $25.000 al año, nosotros los vamos a ayudar. Les vamos a dar $1.000 a cada uno y así dinamizar la economía en los barrios, la economía en que jóvenes están empezando a hacer empresa y darles ese apoyo. Ya hoy en día también le damos créditos a madres solteras y créditos a mujeres emprendedoras por medio del MIES. Hemos dado decenas de miles de créditos que le ha cambiado la vida a las mujeres, que tienen el 46% de ellas, son cabezas de hogar. La respuesta hacia su pregunta es no. Tampoco jugaremos, como usted ya lo hizo hace 10 años, con las pensiones. En su corto tiempo como ministra encargada, le redujo de un hachazo las pensiones a las personas. Su segunda interpelación, candidata González, en 30 segundos. No mienta otra vez. Yo no he reducido pensiones a nadie. Googleen, revisen. Pero aquí está las declaraciones de su delegado ante el directorio en 2024, en 2025, que usted nunca desmintió. Es decir, quieren subir la edad de jubilación. Lo siguiente, así es como están descapitalizando al IES. Redujeron el número de afiliados solo en su periodo. 28.361 afiliados. Basta de mentiras. Candidato Noboa, escuchamos su respuesta en 1 minuto. ¿Pero cuál es la pregunta? Si no ha preguntado, solo ha atacado. ¿O puede responder a la participación que tuvo la candidata González en 1 minuto? ¿Por qué no desmintió la pregunta? Bueno, reitero. ¿Por qué no desmintió? Ya es el turno del Ya candidato. tuvo tiempo. Tranquila. No vamos a subir la edad de jubilación. Lo que sí tenemos aquí clarito, ya le voy a contar. Ministra de Trabajo encargada. Hay
jugó con las pensiones de la gente. Eso también es información pública y lo pueden conocer. Está en la web en este momento, en las redes sociales. Nosotros debemos de reactivar la economía y solo lo vamos a hacer y solo vamos a sostener el seguro social si tenemos mayor cantidad de personas empleadas. De esa manera, impulsando la inversión extranjera y dándole ese apoyo y deducibilidad a las empresas que contraten a nuestros jóvenes, vamos a poder mejorar la cantidad total de aportaciones y de esa manera salir del hueco del seguro social, que fue creado desde la época del correísmo. Candidata Luisa González, su turno de responder a la pregunta general planteada por el Comité Nacional de Debate sobre el eje de salud y seguridad social. El IES enfrenta un grave déficit en los fondos de pensiones y de salud. ¿Subiría usted la tasa de aportación y la edad de jubilación? ¿O cuál sería su propuesta concreta para garantizar la sostenibilidad del seguro social? Tiene 2 minutos con 30 segundos para su respuesta. Antes que nada, déjenme decirles que la única manera de sostener al IES es incrementando el número de afiliados, que en mi gobierno pasó de 1,5 millones a 3 millones. Lo siguiente es que en este gobierno se ha reducido en más de 28,000 solamente en un año el número de afiliados. Así ponemos en riesgo nuestras pensiones jubilares. Lo siguiente, empleo, que es la única fuente con empleo adecuado de sostener el IES. 260,000 puestos de trabajo se perdieron en un año de la gestión de Daniel Noboa. Y ahí es donde se pone en riesgo al IES. Y en mis recorridos por todo el país, y los ecuatorianos que me escuchan deben saberlo, se me acerca la gente al oído y me dice, no nos están afiliando en hospitales privados, en clínicas, en restaurantes, en centros de belleza, en diferentes sitios. Me vienen y me dicen, yo trabajo aquí, yo trabajo acá. No nos están afiliando. ¿Saben por qué? Porque hay un gobierno al que no le importan los derechos de los trabajadores, que no le importan que tenga una afiliación y una jubilación justa. Porque es un gobierno que desde sus empresas privadas también precarizan el trabajo de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? Para poder garantizar las afiliaciones, vamos a generar en 4 años cerca de 2 millones de empleos para así capitalizar al IES, pero también vamos a poner gente capaz al frente de las unidades de salud y también del directorio del IES. Y déjenme decirles que mi primera medida será declarar la emergencia en la salud. La vida se garantiza. Más de 1,000 enfermos renales que han fallecido. Y a este gobierno no le importa. Enfermos de cáncer que mueren porque no se paga a Solca. Y no son un número, son seres amados que dejan una huella profunda cuando parten porque no encuentran una medicina y los ciudadanos lo saben. Vamos a arreglar el sistema de de salud, la infraestructura y hacer nuevos hospitales en diferentes sitios en el país, como por ejemplo en Los Ríos, en Esmeraldas, en Manabí, y en toda la patria. Candidato Daniel Noboa, su primera interpelación. Tiene 1 minuto, adelante. Sí, Luisa, empiezas diciendo que en tu gobierno subió de 1,5 millones a 3 millones. ¿Significa que tu gobierno fue el de Rafael Correa? Entonces son básicamente lo mismo al decir que es tu gobierno. Luisa, tus propuestas en salud no son viables si no se logra erradicar a las mafias de los hospitales. Y las mafias de los hospitales son hoy en día tus financistas. Entonces, no entiendo cómo pretendes arreglar el IES, el sistema de salud. Aquí se puede ver en las fotos, con Ronnie Aliaga, después Javier Jordán, gente que es conocido que están metidos en las mafias de salud y en las mafias de los hospitales. ¿Qué vas a hacer para acabar con la mafia de tus amigos que venden medicinas y lucran de la salud de los ecuatorianos? ¿Cómo vas a acabar la corrupción si ellos son los que te están financiando tu campaña? Respuesta de la candidata Luisa González en 1 minuto con 30 segundos. Adelante. Noboa, no. Primero no respondes y te voy a decir nombres. María Moreno, ¿te suena? Es la presidenta de ADN, que maneja 9 empresas del Grupo Noboa y 2 tuyas, Daniel. Tráfico ilícito de drogas. Eso
es la presidenta de ADN. ¿Quieres hablar de narcotráfico? ¿Quieres hablar de quién financia a los movimientos políticos? Hablemos de ADN, hablemos de María Moreno. Señores, ingresen ahorita a la página de Fiscalía y van a encontrar como la presidenta de ADN tiene un caso por narcotráfico y maneja 9 empresas del grupo Noboa. Pero también, ¿de dónde viene el partido político ADN? Viene de Leonardo Cortázar. A él se lo compraste. Y adicionalmente, si hay que erradicar las mafias, queridos ecuatorianos, 15 meses. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no erradicaste mafias? ¿Por qué dejas que los ecuatorianos se mueran? Una señora en Los Ríos se me acercó y me dijo, mi hermano murió porque no tuve $500 para pagar su medicina. Tal vez a ti no te importa, porque tú viajas en tu avión privado a Nueva York, a Miami, pero nosotros los que vamos a los hospitales del IES, del Ministerio de Salud Pública, sí nos importa tomar acciones sobre la salud. Y digo nosotros, porque yo también voy a esos hospitales, no como tú, que no te importa la patria. Candidato Daniel Noboa, su segunda interpelación en 30 segundos. Bueno, ahora no me tocaba a mí contestar y me dice que responda, pero ¿quién le entiende? Luisa, con tu firma le quitaste el derecho a la compensación jubilar a miles de jubilados del servicio público. Tu gobierno además le quitó el 40% del aporte a las pensiones. ¿Revivirás las malas prácticas de utilizar al IES como la caja chica del gobierno? Y por si acaso, ADN fue con firmas, eso lo pueden revisar en el CNE. Y María Beatriz Moreno fue la misma que participó en dejar claro con Fiscalía quiénes fueron. 1 minuto para la respuesta de la candidata Luisa González. 15 meses y no aprendes lo que es administración pública. Te voy a enseñar. No puedes comprometer fondos públicos si no existe una certificación presupuestaria. Hoy día, nuestros jubilados sufren porque no hay planificación y los jubilan y no les pagan su dinero. Muchos de nuestros abuelitos mueren sin recibir los fondos de su jubilación. ¿Qué fue lo que yo hice? Poner orden a las finanzas públicas, obligar a las instituciones a que planifiquen sus jubilados, lo pongan dentro del presupuesto general del Estado y cuando se jubilen nuestros abuelitos, después de haber entregado años de servicio, se les pague directamente su jubilación y no tengan que morir sin ver su dinero en su bolsillo. Eso se llama administración pública. Te lo explico. Ahora es el turno de abrir el espacio de preguntas cerradas con la misma dinámica aplicada en el eje anterior. Vamos a empezar con la candidata Luisa González. Formula la pregunta cerrada. Su tiempo es de 25 segundos. Inmediatamente el candidato Noboa debe responder sí o no y luego le doy el turno para argumentar esta respuesta. Adelante. En este mismo espacio, Daniel, dijiste que todos los jubilados de mi patria iban a recibir mínimo el salario mínimo vital, $470. No lo cumpliste. Diles ahora si los cumplirás o no. Sí. Candidato Noboa, argumente la respuesta en 1 minuto. Nosotros tenemos que darle asistencia a nuestros jubilados y completarle por medio de bonos y por medio de asistencia en el MIES ese ingreso para que tengan el salario básico unificado. Eso es parte de nuestro programa. Claramente, en este momento, pues la candidata González está muy ofuscada y sigue dándole a temas y no proponiendo. Yo lo que sí les puedo ofrecer es que nosotros viviremos en un país de dignidad, de justicia y de atención a nuestros jubilados, donde se paga también las deudas históricas creadas por gobiernos pasados, donde se ayuda a las personas de la tercera edad para que puedan tener una vida productiva al mismo tiempo con medicinas de primer nivel y atención médica cada vez que lo necesiten. El Ecuador camina hacia adelante, no revivamos el pasado. Candidata Luisa González tiene 45 segundos para interpelar. No, bueno, no mientas y parece que no has aprendido administración pública ni cómo funciona el Estado. El MIES no tiene nada que ver con los jubilados. Tú aquí ofreciste a nuestros abuelitos que lo mínimo que iban a recibir
por pensión jubilar son $470. No has cumplido con tu oferta y son más de 220.000 abuelitos que hoy reciben menos de lo que tú les ofreciste. Si ya les mentiste una vez, ¿por qué habrían de creerte ahora? Candidato Noboa, en un minuto su respuesta. Nosotros trabajaremos de forma integral para que cada miembro de la sociedad tenga lo justo, tenga la atención de salud de primer nivel, tenga también los ingresos necesarios para poder tener su atención médica, para poder transportarse y al mismo tiempo que tengan la seguridad que tanto merecen. Nosotros hemos dado orden en las finanzas públicas, cosas que nos dejaron desbaratadas. Y ahora nosotros, con un sistema en el cual hemos incrementado nuestras reservas internacionales, hemos estabilizado la balanza de pagos, fortalecimos la dolarización. De esa manera, fortaleciendo la dolarización, es que vamos a salir adelante y podremos cumplir todas las promesas y darle a cada uno de los ecuatorianos lo que necesita. La dolarización es esencial, no monedas paralelas. Luisa te desdolariza, el Ecuador camina hacia adelante. Candidato Daniel Noboa tiene 25 segundos para formular su pregunta cerrada que corresponde al eje de salud y seguridad social. Adelante. Luisa, ¿qué vas a hacer para acabar con la mafia de tus amigos que venden medicinas y lucran de la salud de los ecuatorianos? Esas mafias que nosotros llevamos ya 15 meses luchando contra ellos. Hemos avanzado, todavía nos falta mucho por hacer, pero ¿qué vas a hacer tú en el caso de que ganes? ¿Qué harías tú para eliminar la corrupción en los hospitales y los call centers? Candidata Luisa González. Vamos a darle, candidato Noboa, la pregunta debe ser cerrada para que la candidata responda sí o no. Adelante. ¿Mocionaste al prófugo de la justicia Ronnie Aliaga para el CAL, quien es parte de la mafia en la venta de medicinas en los hospitales? Sí. Candidata González, argumente su respuesta en un minuto. Ronnie Aliaga era parte de la Revolución Ciudadana cuando descubrimos que su actitud no era correcta y que se llevaba con el amigo tuyo que te vendió ADN, Leonardo Cortázar. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana porque yo no tolero la corrupción ni de los míos ni los de nadie, pero tú tienes a María Moreno que está en fiscalía vinculada por narcotráfico en tus filas y es la presidenta de tu partido, que además maneja 9 empresas del grupo Noboa. ¿Eso acaso es luchar contra las mafias? ¿Tener dentro de tu partido vinculados con el narcotráfico como la presidenta de tu partido y manejando 9 empresas tuyas? Verdades, no mentiras. No, Noboa. Candidato Daniel Noboa tiene 45 segundos para su interpelación. Aunque hoy los niegues, ellos fueron parte y siguen siendo parte de tu estructura, siguen siendo financistas, algunos de ellos de tu campaña. Nosotros no tenemos a nadie vinculado, como dice, al narcotráfico. Eso de ahí está bastante claro. Nosotros sí cooperamos con Fiscalía en el caso de que haya algún problema. Ustedes salen huyendo todos. Pero cuéntame, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a hacer con Glass? ¿Qué vas a hacer con Aliaga? ¿Qué vas a hacer con Verduga? ¿Qué vas a hacer con todas estas personas? ¿Los vas a traer para que se enfrenten a la ley? Candidata González tiene un minuto para responder. Noboa, no mientas. Ya te respondí la pregunta. Si algo me caracteriza, es que yo no miento. Yo misma lo expulsé de la Revolución Ciudadana. Tú tienes a María Moreno. Ciudadanos, ingresen en este momento a Fiscalía y googleen la señora María Moreno. Moreno Heredia María Beatriz. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización. Presidenta de ADN. Maneja 9 empresas. Y dentro de esas, 2 del candidato Noboa. ¿Qué vamos a hacer para combatir con la corrupción? Primero, vamos a separar a la gente que tiene vínculos con el narcotráfico, como tú, presidenta, y vamos a depurar el Estado
y a usarlo no para perseguir, para limpiarlo de malos elementos. De esta manera cerramos el eje de salud y seguridad social en Ecuador Debate 2020. Vamos a arrancar con el tercer eje, criminalidad y seguridad. Voy a proceder a abrir el sobre con la pregunta del Comité Nacional de Debates. La candidata Luisa González va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder esta inquietud. Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía? 2 minutos con 30 segundos. Adelante. Quisiera que jamás se repita una experiencia como el gobierno de Noboa, que pidió todo, que tuvo todo y que empeoró todo. Y hoy tenemos el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Noboa dijo que con su plan Fénix nos iba a dar seguridad. Mintió. Noboa dijo que con declarar estado de guerra nos iba a dar seguridad y mintió. Noboa dijo que con la consulta popular nos iba a dar seguridad y mintió. Y dijo que con los 3 puntos del IVA nos iba a dar seguridad y mintió. Solo nos metió la mano al bolsillo a familias ya empobrecidas. Y hoy dice que trayendo mercenarios con el dinero público nos va a dar seguridad. Así humilla a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y lo que demuestra es que no confía en las Fuerzas Armadas, en la policía y en la gente de este país. ¿Qué vamos a hacer? Primero, aquí se requiere mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia. Y no dudaré en usar toda la fuerza del Estado para reprimir a quienes nos matan, nos roban, nos extorsionan y nos vacunan. ¿Qué vamos a hacer? Control. Tomar el control de los puertos, aeropuertos, fronteras y combatir el enriquecimiento ilícito y también lo que es el lavado de activos. Lo siguiente, inteligencia y tecnología, que sorpresivamente las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas y se les ha quitado el presupuesto durante este gobierno. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional con equipamiento, pero también vamos a darles mayor preparación, mayor fortalecimiento desde la capacitación, junto con nuestros gobiernos vecinos, asistencia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con los que ya nos hemos reunido. Y trabajar en equipar las 1.300 UPCs y VCs que siguen abandonadas y nuestra policía está buscando dónde dormir y cómo comer. Turno del candidato Daniel Noboa para su primera interpelación a la respuesta sobre el eje de criminalidad y seguridad. Adelante, candidato Noboa, en 1 minuto. Luisa, la verdad que me parece un poco chistoso que digas que vas a luchar contra el lavado de activos. Aquí tenemos las copias de los chats de la Liga Azul, en donde tú eres la rana René, donde Verduga dice, y voy a leer: sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. Dinero del narco. Es demasiado importante la super de bancos. Se quisieron tomar la super de bancos y así dejar que pase y que continúe el lavado de activos. También se sigue asociando con miembros de la Revolución Ciudadana con tu campaña y con tus financistas. Mi pregunta es sencilla. Luisa, ¿volverás a pactar tú con las mafias y el narcotráfico o les vas a declarar la guerra como lo he hecho yo? Candidata Luisa González, 1 minuto con 30 segundos para responder. Queridos ecuatorianos, miren ustedes las redes sociales ahora mismo e investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano de la empresa Noboa, del señor Daniel Noboa, hacia Croacia e Italia, droga. Es decir, quien pacta con usted mismo es usted, señor Noboa. Lo siguiente, si mal no entiendo, ese chat se refiere a que hoy lavan en los bancos dinero del narcotráfico que yo voy a combatir. Y le recuerdo que su familia también es banquera.
Lo siguiente, para poder poner orden, se requiere, y una vez más se lo digo porque se no responde, quien financia partidos y campañas políticas con dinero del narcotráfico es usted. María Moreno, vinculada con el narcotráfico, con tráfico de drogas. La presidenta de su partido, que además administra 9 empresas del Grupo Novoa. Novoa, no siga mintiéndole al pueblo ecuatoriano. Momento del candidato Noboa para realizar la segunda interpelación. Tiene 30 segundos. Adelante. Luisa, tú eres abogada y deberías de saber esto. Si es que la empresa mismo coopera y hace una alerta a la Policía Nacional si es que tiene una especie de contaminación, significa que es un cooperante, que no es lo que tú estás tanto alegando. En cambio, tus amigos siguen por todos lados correteando. ¿Tú reconoces la dictadura de Maduro, Luisa? Candidata González, tiene 1 minuto para responder esta interpelación. Una vez más, Novoa Trading, ecuatorianos, cuya empresa le pertenece al señor Daniel Noboa, que fue encontrada en los años 2020, 2022, 2024, exportando droga en cajas de banano, que van 5 fiscales que los cambian, que hasta hoy no se resuelve el caso y que el pacto verdadero entre las mafias está entre usted mismo. Y no responde porque la presidenta de su partido político está vinculada en un caso de narcotráfico que la fiscalía la bajó del sistema y que ante la protesta ciudadana que nos dimos cuenta volvieron a subir los datos. Aquí está el pacto con las mafias y quien financia los partidos políticos desde el narcotráfico. Candidato Noboa, su turno de responder la pregunta general sobre el eje de criminalidad y seguridad que ha sido planteada por el Comité Nacional de Debate. Se la voy a leer. Ante la violencia que sufre el Ecuador, ¿cómo combinará la represión al crimen con medidas de prevención y desarrollo comunitario para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Tiene 2 minutos con 30 segundos para responder. Adelante. En el año 2024 se redujo en un 16% los homicidios, un número significativo. Reducimos también el número de femicidios, el número de extorsiones, el número de víctimas también menores de edad. 2024 versus 2023. En el 2025 será mejor aún. Toma tiempo mejorar esto aquí. Lo que estamos buscando también es cooperación internacional, trabajar con naciones como los Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Italia, y no con el régimen de Maduro como pretende hacerlo Luisa, que ahora ni siquiera contesta, como pasó con CNN, si es que lo reconoce como régimen o no. Bueno, vamos a reformar también el COIP. Vamos a hacer las reformas necesarias, porque la Constitución, como decía mismo Luisa, de su gobierno, lo que hizo es que le dio más derechos a los criminales que a las personas que hacen las cosas bien. Le da más garantías a los criminales, asesinos, violadores, extorsionadores, que a las personas que cumplen las leyes. Eso no puede seguir. La familia ecuatoriana no aguanta esta aberración. Nosotros, fortaleciendo las Fuerzas Armadas y la policía, y con una función judicial y un sistema de leyes que funcionen para el ciudadano que cumple las leyes, es que vamos a sacar al país adelante. También se necesita tecnología. Ya hemos firmado acuerdos en aduanas, por ejemplo con Palantir. Hemos hablado ya con compañías internacionales para seguridad en fronteras con drones. Asimismo, que exista el escaneo que se necesita en cada uno de los contenedores y no tan cerca del puerto, sino que las vías puedan ser seguras para los ciudadanos y para los transportistas. Que en las vías exista el escaneo y el patrullaje que verdaderamente se necesita. Ya lo estamos haciendo ahora y estamos equipando a todas nuestras fuerzas del orden. La familia ecuatoriana va primero, los criminales van segundo, los jóvenes van primero, los extorsionadores, violadores y lavadores de dinero, esos que se vayan al último. Candidata Luisa González, tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación. No, bueno, no mienta.
Usted ya hizo cambios normativos y de la Constitución y seguimos siendo el país más violento de la región, dicho por Inside Crime. Lo siguiente, este es el año más violento de la historia del Ecuador. Cada hora muere un ecuatoriano. Y yo le pregunto, central de inteligencia que permita proveer información vital para prevenir delitos, responder a emergencia y garantizar la seguridad de los barrios, uniformes de alta resistencia balística, chalecos con paneles de cerámica, cascos con generación, visión termo nocturna para proteger 24 horas, drones para vigilancia aérea con reconocimiento facial, patrullas blindadas y sistema de mapeo satelital. Esto ofreció usted en el 2023. Y dígame, ¿por qué no cumplió? ¿Por qué habríamos de creerle ahora? De todo lo que usted ofreció, ¿qué cumplió? Candidato Daniel Noboa, su respuesta en 1 minuto con 30 segundos. Se ha equipado a las Fuerzas Armadas con tecnología de punta. No solo eso, se ha pagado 34 millones de dólares del ISPA desde la época en que ustedes le debían muchísimo dinero. Otra cosa, hemos traído centenares de vehículos blindados de Israel y de Turquía. Hemos equipado a nuestras Fuerzas Armadas con tecnología para que puedan patrullar los mares en territorio ecuatoriano, así mismo como la frontera. Así la Policía Nacional ya le hemos entregado 300 unidades móviles y le entregaremos 450 unidades móviles más. Eso es lo que se ha hecho en 15 meses. En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda, les digo, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante. El narcotráfico es un tema transnacional y hay que tratarlo de una manera transnacional. Hay que tener propuestas que incluyan también a los países que reciben, los gobiernos que reciben, que han aplaudido y hasta han premiado a nuestras fuerzas del orden por el trabajo que se hace. Candidata González, su segunda interpelación en 30 segundos. ¡Qué dolor! Noboa, no mienta. Usted sabe que en este momento lo están viendo miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional y que sus familiares sufren porque usted los envía a la calle como carnes de cañón, que no tienen donde dormir, que no tienen vehículos, que no tienen alimentación siquiera y que usted, en lugar de destinar presupuestos para equiparlos, quiere pagarlo en mercenarios. ¿Por qué humilla así a nuestra fuerza pública? Candidato Noboa, su turno para responder en 1 minuto. Adelante. Nosotros jamás vamos a humillar ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Es más, los hemos empoderado, los hemos apoyado y por su gran trabajo, de hecho, en estos 15 meses de lucha por la guerra, vamos a darle un bono extraordinario la próxima semana. Se lo merecen y lo necesitan, especialmente la tropa que ha sufrido tanto y que sus funcionarios, los de la Revolución Ciudadana, sus asambleístas, se han pasado atacando. Acuérdense que fue en su época, y como usted dice, en su gobierno, en el cual le redujeron el presupuesto a los militares. Eso sí fue una humillación. Nosotros jamás humillaremos a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sí haremos? Buscaremos cooperación internacional, asistencia y asesorías. Y al final, el control total de cada operación lo va a tener la policía y las Fuerzas Armadas. Vamos ahora a abrir el espacio de preguntas cerradas con la misma dinámica aplicada en los ejes anteriores. Candidato Daniel Noboa, procede a realizar la primera pregunta cerrada. Su tiempo es de 25 segundos. Inmediatamente la candidata tiene que responder sí o no y luego le doy paso a su argumentación. Adelante, candidato Noboa. Luisa, no se puede combatir el crimen organizado si hay impunidad. Diles a los ecuatorianos, ¿le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass, una persona que ha sido sentenciada y que va a ser muy probablemente sentenciada por un crimen adicional que se robó el dinero en la reconstrucción de Manabí, tu provincia? No. Candidata González, su argumento a la respuesta dada en 1 minuto. Yo lo que haré es cumplir con la Constitución y con las leyes, las mismas que tú violas y por las cuales hoy día estamos aislados del mundo.
Recordemos que en noviembre se hizo la Cumbre Iberoamericana de Naciones. 19 países la integran. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, cuántos países latinoamericanos vinieron? 0. Ningún país latinoamericano vino. ¿Y saben cuál es la inversión extranjera en el Ecuador? La peor de los últimos 10 años. Nadie quiere venir a un país donde el presidente viola tratados internacionales, las leyes y la Constitución. Y esto impacta directamente sobre el empleo y la crisis económica que has causado. 45 segundos, candidato Noboa, para interpelar. Adelante. Luisa, de nuevo, tenemos que hablar sobre impunidad y sobre separación de poderes, respetar la independencia de otros poderes. Mi pregunta es sencilla. ¿Van a tratar de tomarse ustedes, de nuevo, instituciones del Estado, como lo dice en el chat de los Mopeds en el que tú eres Rana René, y atacar con una delegación del Consejo de la Judicatura enviada por Verónica Abad, que aquí mismo en los chats lo dice, o tomarse la super de bancos, o tomarse cualquier otra institución? Está claro que tú estabas ahí en esos chats. Cuéntale al país qué es lo que pretenden hacer. Si totalitarismo, que es lo más probable, o democracia. Candidata González, su respuesta en un minuto. Mira, Daniel, y mírame a la cara. No tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Y responde más bien técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic, para hacer de este país lo que te da la gana. Y para ti, todo es una burla, todo es un moped, todo es un juego. Así has tomado este país y por eso hoy somos el país más violento de la región. Turno ahora de la candidata Luisa González para formular su pregunta cerrada. El candidato Noboa debe responder inmediatamente con un sí y un no y luego procedo a pedirle su argumentación. Candidata González, en 25 segundos. Mi pregunta es clara. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, un minuto para argumentar su respuesta. No soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Noboa Trading ha cooperado en cada uno de los casos y se ha aclarado eso ante Fiscalía. Eso de ahí desliga a cualquier funcionario de Noboa Trading de cualquier acto ilícito, pero sí es con esa insistencia. Yo creo que en política tiene que haber códigos y eso es esencial. Yo jamás me meteré con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa, que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú, acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Candidata Luisa González, tiene 45 segundos para la interpelación. Ecuatorianos, miren en las redes sociales que circulan informes de investigación periodística en donde la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales denuncian que Noboa Trading, del señor Daniel Noboa, con dineros en paraísos fiscales, lo cual le impediría estar aquí como candidato o como presidente, y que exportaba dinero a Croacia e Italia en los años 2020, 2022 y 2024, y además no han dado respuesta. Fiscalía va cambiando 5 fiscales, esto lleva desde el 2020 y hasta ahora solo queda demostrado que esta empresa entonces sí es suya y de su familia. Candidato Daniel Noboa, un minuto para dar respuesta a esta interpelación. Adelante. Sí, respondí que era de mi familia. Yo no soy dueño de la empresa. Lo que sí voy a decir es que mi familia lleva por 75 años
trabajando 3 generaciones. 3 generaciones que han generado trabajo, han generado riqueza, han ayudado a miles de familias. Algo que jamás vas a entender. Aquí están todos tus cargos en la función pública. Jamás has generado tú un empleo. Jamás has ayudado verdaderamente a una familia. Es más, lo único relevante que has hecho aquí fue algo negativo, que es quitarle a muchas personas su jubilación. Lo que sí está bastante claro es que nosotros somos una opción de trabajo, de progreso y para caminar hacia adelante. Y tú simplemente eres la representante de la corrupción y de lo fallido. De esta manera hemos terminado el tercer eje de criminalidad y seguridad. Vamos a dar inicio al cuarto eje, que tiene que ver con economía y empleo. Voy a tomar la pregunta elaborada por el Comité Nacional de Debates. El candidato Daniel Noboa va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder en primer lugar la pregunta planteada. Para generar empleo y sostener la dolarización, la economía del Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer la inversión extranjera? Candidato Noboa. Ecuatorianos, nosotros tenemos que fortalecer la dolarización. ¿Cómo lo logramos? Teniendo una política para promover exportaciones, como lo hemos hecho en el 2024 y en el 2025. En el 2025 estamos en récord de exportaciones en enero y en febrero. En el 2024 hicimos y tomamos decisiones muy duras para en el 2025 tener el crecimiento que buscamos. Nuestra proyección de crecimiento en el 2025 va a ser del 4%. ¿Por qué? Porque ya tenemos estabilizada nuestra balanza de pagos, tenemos estabilizada la dolarización. Dolarización que todas las figuras importantes de la Revolución Ciudadana dicen que es una medida perversa. El mismo vicepresidente, candidato a vicepresidente de Luisa González, que es Diego Borja, dice que incluso tenía una tesis hecha sobre cómo desdolarizar al Ecuador. Ahora, ¿cómo lo quieren hacer? Con una moneda disque paralela, una moneda electrónica y ciertos pagos y deudas del Estado, irlas pagando con estos ecuadólares. Esa es una desdolarización lenta y dolorosa. Luisa te desdolariza. Nosotros estamos ya conversando con algunas naciones, con algunas empresas internacionales para venir y generar empleo en el Ecuador. En el Medio Oriente estamos firmando convenios y lazos comerciales importantes. Firmamos finalmente el Tratado de Libre Comercio con la China y el de Canadá está a punto de finalizarse. Eso de ahí es una apertura. Eso significa que el mundo sí cree en Daniel Noboa. Es más, estábamos en muy buen camino, bajando inclusive a 800 puntos del riesgo país, y cuando pasamos a una segunda vuelta, que muchos no esperaban, se disparó 500 puntos, porque le tienen pánico a la candidata González. Pero después del 13 de abril se volverá a estabilizar la economía, volveremos a tener también la estabilidad que buscamos y la inversión que estamos buscando. De esa manera saldremos adelante todos, sin olvidarnos de los pequeños empresarios y de las mujeres, dando créditos a buena tasa de interés para todos. Candidata Luisa González, su primera interpelación a la respuesta dada por el candidato Noboa en 1 minuto. Para fortalecer la economía hay que hablar, sí, de corrupción. Y hablemos de corrupción. Proyecto Olón, alimentación escolar, Petro Noboa, chalecos de cartón, barcazas, Progen, concesiones mineras, compra de etanol, entrega del Campo Sacha, cocaína a través de Nova Trading. Esto es lo que está en juego en estas elecciones. Y para hablar de dolarización, la señora Natalie Morillo, su asambleísta, dijo que lo que usted iba a poner era el ecuadólar y también decirle que usted presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para poner una moneda paralela al dólar. Responda. Candidato Noboa tiene 1 minuto con 30 segundos. Adelante.
Quisiera ver ese proyecto porque la verdad es que creo que está muy confundida. De ahí, sus acusaciones, sin pruebas, en lo absoluto, son palabras al aire. Usted que es abogada debería de saberlo. En cambio, yo le voy a decir cosas sí comprobadas. Correa, prófugo. Glass, preso. Arauz, Verduga. De ahí, el justiciero, Franco Lor. Franco Lor, pues, con prohibición de salida del país. Y los otros dos salieron cueteados el momento que había el chat de la Liga Azul y que en ese chat salió usted como la rana René. Eso sí está comprobado. Todos esos casos de corrupción están comprobados. Nosotros hemos firmado inclusive acuerdos con Google que solo pueden haber sido posibles con un índice de corrupción hacia la baja, en un 60%. Por eso Google escogió al Ecuador como uno de los 3 países en el mundo con el cual ha firmado este tipo de acuerdos: Kuwait, El Salvador y el Ecuador. Nosotros debemos darle seguridad al inversionista, pero no podemos olvidarnos de esa madre soltera, que es el sustento del hogar. 46% de las madres son el sustento del hogar. Tampoco de los pequeños emprendedores que le daremos el bono de los $1000 para que puedan de una forma salir adelante con ese apoyo y darles créditos al agro, así mismo como los comerciantes. Candidata González, turno de una nueva interpelación. Tiene 30 segundos, adelante. Usted dijo que bajaría el precio de los combustibles y Noboa no. Mintió. Lo subió, pero Petronovoa trafica combustible subsidiado para beneficiarse ustedes mismos. ¿Es o no Petronovoa de su hermano, que acabó hace poco de fugarse del país? ¿Qué va a hacer? Candidato Noboa, 1 minuto para responder la segunda interpelación. Adelante. Mi hermano almorzó conmigo hoy. Sí, él tiene su compañía. Pero acá podemos ver cómo se originó esa acusación. Vino de Pedro Granja. Y adivinen qué pasó con el hermano de Pedro Granja. Pedro Gregorio Granja Angulo. Aquí está la Contraloría General del Estado. Y ha identificado a un funcionario público recién puestito en la Dirección General de Vigilancia y Justicia del municipio de Guayaquil, de su financista Aquiles. Entonces acusan, molestan y después los premian con un puesto público. Eso es tráfico de influencias. Y se puede ver también que Aquiles es uno de los más interesados en financiar su campaña, porque sabe que el verdadero traficante de combustibles es él. Candidata González, ahora es su turno de responder la pregunta planteada en el eje de economía y empleo. Va a tener 2 minutos con 30 segundos para responder. Para generar empleo y sostener la dolarización, la economía de Ecuador necesita crecer más. ¿Cuál será la meta de crecimiento económico durante su mandato y su política exterior para atraer inversión extranjera? La dolarización es muy importante para este país y quiero ser muy clara y enfática. Se garantiza, y repito, se garantiza y se fortalecerá con orden, trabajo y paz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a bajar el IVA, porque lo único que hicieron fue meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y contraer la economía. Vamos a hacer también una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente, a través de las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, y empezaremos por la energía para que no volvamos a tener los terribles apagones. Lo siguiente, la banca pública funcionará como una banca de desarrollo, donde está CFN, Banecuador, Banco del Pacífico y el BIES, con créditos a menos del 5% para vivienda, al 5% para agricultura, economía popular y solidaria, transporte, y para mujeres, emprendedores, empresarios, a 7.5% a través de la CFN. Así vamos a reactivar la economía, pero sobre todo dejando de pelear con todos los países y que venga esa inversión extranjera que hoy no viene porque no hay respeto a la Constitución y a las leyes. Y en cuanto a la dolarización, queridos ecuatorianos, a no comer más cuento. Les voy a leer exactamente lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana
a través del Código Orgánico Monetario, que probablemente usted no conoce porque no sabe lo que es gestión pública y tampoco creo que sepa qué es la gestión privada, porque lo que yo sé nunca se le encargó a una de las empresas de su padre. Artículo 94. Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en la República del Ecuador se expresan en dólares de Norteamérica, de los Estados Unidos de América, de conformidad a este código. La Revolución Ciudadana garantizó durante 10 años, y Luisa González garantizará la dolarización. Ya no comamos cuento. Turno del candidato Noboa para realizar su interpelación en 1 minuto. Es curioso que hable de la parte eléctrica, cuando usted mismo decía que no se necesitaba generación adicional. Hay videos, pueden ir en redes sociales, pueden ir al internet y ver cómo Luisa González dice que no se debería de invertir en generación renovable ni ningún proyecto solar, porque ya no se necesita más. Tiene memoria corta. La dolarización. Por una parte dicen una cosa, por otra parte Arauz, que es secretario de la Revolución Ciudadana, a cada rato habla de una moneda paralela. A cada rato hablan de los ecuadólares y así devaluar todo en la economía nacional. ¿Cómo va a sostener todas las cosas que dice? Que muchísimas de las cosas que usted está proponiendo nosotros ya lo hacemos. Pero su plan económico, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con dólares o con ecuadólares? Oye, esa moneda paralela que tanto dice. Candidata González, tiempo para responder en 1 minuto 30 segundos. A ver, enfóquese, Daniel. Enfócate, ¿sí? Aquí no está Andrés Arauz, aquí está Luisa González. Y yo sí sé gobernar y gestionar el sector público. 7 millones de pobres y 250.000 desempleados en tu gobierno. 2 millones de personas sacamos nosotros de la pobreza, porque sabemos gobernar y gestionar el sector público que tú no sabes. Y lo siguiente, hablemos del dólar. Natalie Morillo, tu asambleísta, dijo que tú ibas a poner los ecuadólares. Pero adicionalmente, en la Asamblea Nacional, cuando tú y yo éramos asambleístas, enviamos una reforma a la Constitución para que conste el dólar como moneda oficial en el país. Tú no firmaste. Y ahora mismo, nuestra bancada envió un proyecto de enmienda constitucional para que conste el dólar en la Constitución, ecuatorianos. ¿Y saben quién ordenó que no sea el dólar parte de la Constitución? El señor Daniel Noboa, a través de su bancada. No comemos cuentos. Ya nos mentiste una vez, nos vuelves a mentir. El pueblo ecuatoriano ya no come cuentos. No, Noboa, no. 30 segundos, candidato Noboa, para su segunda interpelación. Luisa, como te dije, para la economía tenemos tu beca a partir del 14 de abril que te la podemos dar. Entre otras cosas, tenemos que pagarle 2.000 millones de dólares a Chevron. Culpa, como tú dijiste, de tu gobierno. Lo de Natalie Morillo es un cuento tuyo en este momento. ¿De dónde vas a traer inversión extranjera? ¿Quién puede creer en ti cuando PDVSA de Ecuador, subsidiaria PDVSA, le paga sueldo y dinero a Rafael Correa y a Heriberto Glass? Aquí está. 1 minuto para responder, candidata González. Queridos ecuatorianos, les invito a revisar las declaraciones de Natalie Morillo. No, Noboa, no mientas. Vamos a ver. Subsidios a Petro Noboa. Desayuno escolar a su tía. Etanol a su tía. Apagones y pérdidas de empleo. Impacto económico en Esmeraldas a su población y al medio ambiente. Pérdida de 260.000 puestos de trabajo. Regalo del campo Sacha, que se impidió por la acción ciudadana. Repele las inversiones públicas. Todo esto en solo 1 año. ¿En serio? ¿Vas a seguir mintiéndole al pueblo ecuatoriano? Creemos, ecuatorianos, que aún le falta el tiempo. ¿Para qué? Para seguir destruyendo el país. Y la pregunta sería, ¿eres o no capaz de dividir los negocios familiares de los intereses del Estado y de los ecuatorianos?
Como ya lo hemos hecho en los ejes 1, 2 y 3, en este eje sobre economía y empleo, vamos a comenzar ahora la sección de preguntas cerradas. Vamos a iniciar con la candidata Luisa González para realizar esta primera pregunta cerrada que debe apuntar a un sí o a un no, inmediatamente respondida por el candidato Noboa. Adelante. Explícale al pueblo ecuatoriano si vas o no a ser capaz de dividir los intereses económicos de tu familia de los del pueblo ecuatoriano. ¿Sí o no? Sí. Candidato Noboa, su argumento en un minuto, por favor. Siempre lo he hecho. Por más que hayas... Cada intervención tuya es una fanesca de diferentes acusaciones que al final del día ninguna ha sido comprobada. Lo que sí está comprobado es que tus amigos están muchos presos y tu jefe está prófugo. Eso sí tiene prueba y sentencia. Lo que sí todavía no nos logras explicar, ya que pues evitas a cada rato el tema de Maduro, ¿por qué PDB le paga a Heriberto Glass y le paga a Rafael Correa? ¿Son ustedes acaso empleados de Maduro? ¿Son acaso ustedes personas financiadas por el régimen de Maduro? Esto de acá está bastante claro, pero quisiera saber pues de tu parte si es que es así. Candidata Luisa González, el turno en 45 segundos para hacer la primera interpelación al candidato Noboa. No, Noboa, no, enfócate. Esta es la parte en donde yo te pregunto. Luego te respondo. Una vez más, subsidios a Petronovoa, desayuno escolar a la tía, etanol a la tía, apagones, pérdida de empleo, 260.000 puestos de trabajo perdidos, barcazas, Progen, chalecos de cartón, Petronovoa. ¿Aún crees que te falta tiempo para seguir mintiendo al pueblo ecuatoriano y destruir la economía del país? Un minuto, candidato Noboa, para responder. La economía del Ecuador está mejorando y va a seguir mejorando. Lo podemos ver en las ventas, lo podemos ver en las ventas de principio de este año, de enero, de febrero versus enero y febrero del año pasado. Vemos cómo se ha incrementado el nivel de exportaciones, los incentivos que se han dado a nuestros pequeños agricultores, asimismo los créditos que le estamos dando a muchas madres solteras, a muchas cabezas de hogar, jóvenes que les vamos a dar también, jóvenes emprendedores y madres solteras que están en un estado en este momento difícil, les daremos un bono de $1.000, 100.000 personas con un bono de $1.000 para reactivar sus pequeños negocios. Eso de ahí es una propuesta. Nosotros seguiremos mejorando la economía y este año creceremos al 4%. Hemos dado seguridad y claridad a las multilaterales, a todo el mundo y a las naciones que quieren hacer negocios con nosotros. Candidato Noboa, su turno para plantear la pregunta cerrada en cuanto al eje de economía y empleo. Tiene 25 segundos. Inmediatamente la candidata González debe responder sí o no a la pregunta cerrada. Adelante, candidato. Luisa, ¿reconoces que estas afirmaciones son ciertas? Que Diego Borja, tu actual binomio, en un texto titulado Una vía ordenada para salir de la dolarización y no morir en el intento, y el dueño de tu movimiento político, Rafael Correa, dijo que la dolarización fue una pésima decisión para el Ecuador, ¿sí o no? Hay dos preguntas allí. Voy a referirme a Diego Borja. ¿Sí o no? No. Tiene turno para argumentar esta respuesta. Ha quedado en un minuto. Primero, explicarte una vez más, Daniel. Pon atención, enfócate. Es una pregunta para poder responder sí o no, porque si haces dos preguntas, la una puede ser sí, la otra no. Y me voy a referir a Diego Borja. Hizo un análisis económico, economía, a la que te invito a estudiar, que la estudié en una de las mejores universidades de Europa, universidad pública, a la que accedí por mi esfuerzo, no porque alguien me pagó graduarme. No se compran títulos en las universidades públicas. Y Diego Borja hizo un análisis antes de la dolarización, un análisis técnico-económico, que si tú no lo sabes entender, no es mi culpa. Cuando quieras, te explicamos lo que es la macroeconomía, el sector público y un texto educativo para entender un análisis amplio. Candidato Noboa, su turno de hacer la interpelación en 45 segundos a la respuesta dada por la candidata González. Luisa, de nuevo,
Cada vez que hablas es como una fanesca de miles de cosas, es como insultos, pero al mismo tiempo tratas de posicionar algo y terminas confundiendo a todo el mundo. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿No te parece corrupción los chats de Verduga y en el que apareces tú como alias La Rana René y en el cual Arauz habla directamente con Verduga para tomarse el Consejo de la Judicatura y también tomarse la super de bancos? ¿Te parece que eso de ahí no es corrupción? La corrupción afecta a nuestra economía de una manera terrible. Un minuto, candidata González, para contestar esta interpelación del candidato Noboa. Queridos ecuatorianos, no, Noboa no. De mentiras no pasa y no es mi culpa que usted no sepa entender y contestar una pregunta o formularla a su vez. Y vamos a hablar de corrupción. Esos chats pasaron primero por su despacho en la Presidencia de la República, en donde usted interfiere en las funciones del Estado, porque como lo dijo a los ecuatorianos, es un pésimo, pésimo enemigo. Y el pueblo ecuatoriano lo ha sentido en pobreza, en desempleo, en que es el inicio de año más violento de la historia, en que no podemos poner un negocio porque nos vacunan, en que no podemos salir a las calles con nuestros hijos por miedo a que nos maten, porque la primera causa de muerte de nuestros niños es el homicidio, y lo segundo, el suicidio, porque usted no está jamás presente en el territorio y los casos de corrupción de su familia y suyos están ahora mismo en las redes sociales. De esta manera hemos concluido el cuarto eje temático de Ecuador Debate 2025, segunda vuelta. Es momento de abordar el último eje sobre gobernabilidad. Voy a proceder a abrir este sobre con la pregunta planteada sobre el tema de gobernabilidad. La candidata Luisa González va a tener 2 minutos 30 segundos para responder. Dado que RC y ADN conforman más del 80% de la próxima asamblea, en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país? Adelante, candidata. Voy a ser muy clara. Luisa González no miente. Y la única forma de sacar adelante al país es en unidad. Unidad con todos los sectores, con todos los que quieren sacar adelante al Ecuador y aman esta patria y quieren cambiar la triste realidad que hoy vivimos. ¿Con quién es la unidad? Con los transportistas, con los agricultores, con los empresarios, con la economía popular y solidaria, con la industria, también con las organizaciones políticas, con la sociedad civil organizada. Y yo cumplo mi palabra. En el año 2023 le dije a Daniel Noboa, cuente con la bancada de la Revolución Ciudadana para todo lo que fuera. Construir este país con seguridad, generación de empleo, dignidad, que podamos volver a tener un país que camine. Y cumplimos nuestra palabra. Le dimos todo el apoyo. Ya si no pudo, ya no es nuestra culpa. Ahora, ¿qué también le dije? Para la precarización laboral, como intentó hacerlo con el trabajo por horas en la consulta popular, no cuente con nosotros. Para privatizar nuestros recursos, como intentó hacerlo con el Campo Sacha, no cuente con nosotros. Para subir el IVA, que usted dijo que no iba a subirlo y lo subió, no cuente con nosotros. Fui clara y cumplí con mi palabra. Luisa González no miente. Ahora, nosotros, para poder garantizar la seguridad y el desarrollo y la gobernabilidad, requerimos que pare el odio, que se pare de perseguir a los gobiernos locales, que se pague los recursos, no a discrecionalidad, no amenazando, no al que está conmigo sí y al que no, no, porque el que sufre aquí es el pueblo ecuatoriano. Trabajaré con todas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales, de forma indistinta de a qué bancada o partido político pertenecen, sino mirando las necesidades de la patria, del pueblo ecuatoriano. Esa es la gobernabilidad que requiere el Ecuador para salir adelante. Candidato Daniel Noboa, su turno para hacer su primera interpelación a partir de ahora. Luisa, para hablar de gobernabilidad hay que respetar las instituciones, la independencia y las autoridades de control. Explícale a los ecuatorianos por qué trataron de interferir ustedes, por qué trataron de tomarse la super de bancos, por qué
en el chat en el que apareces como la rana René y Correa como ají con mote, hablaban también de un delegado del Ejecutivo que se lo iban a pedir inclusive a Verónica Abad. ¿Cómo planeaban tener un régimen totalitario, muy similar a Maduro, el que les paga al hermano de Glass y a Correa y es parte de sus ingresos? Aquí hay que respetar la democracia, hay que entender que no se puede interferir en esas instituciones. Vas a asegurar la gobernabilidad y respetar, como la rana René no lo pudo hacer, la independencia de funciones. 1 minuto con 30 segundos para responder la interpelación, candidata González. Para ti el Estado es un moped, para ti el Estado es una burla, para ti el Estado y la necesidad de los ecuatorianos es seguir mencionando la rana René. Rana, pero jamás el cartel de los sapos. Lo siguiente, ¿estás aquí como presidente en funciones o como candidato? ¿Encargaste la vicepresidencia a Verónica Abad, que es a quien corresponde constitucionalmente, o no? ¿Estás violando la Constitución y las leyes, que es lo que nos pone en el temor de la inversión extranjera, o no? Y te pregunto, ¿quién persigue a las autoridades locales, quien las amenaza, quien no les hace dadas las transferencias para atender en los desastres naturales, en las inundaciones, que nuestros hermanos están durmiendo en el piso? Eres tú. Y si seguimos hablando de interferencia en otras funciones del Estado, ecuatorianos, ustedes lo saben, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General del Estado, eso es tomarse otras funciones del Estado, que tú sí lo haces. Jamás el cartel de los sapos. Candidato Daniel Noboa, su turno para la segunda interpelación en 30 segundos. Adelante. Acabas de aceptar que eres la rana René. En cambio, no tienes pruebas de que yo me haya metido en el TCE, ni el CNE, ni Fiscalía. Eso sí está bastante claro. Pero quisiera que me confirmes ciertos datos. Cuando regalaron el campo Auca, cuando pagaron 1.200 millones de dólares para aplanar un terreno y decir que es una refinería, cuando se robaron el dinero de la reconstrucción de Manabí, tu provincia, ¿trabajabas tú como funcionaria del Estado en algunos puestos, como coordinadora de Cancillería en la narcovalija y en el resto como coordinadora del despacho presidencial? Su respuesta, candidata González, en 1 minuto. ¿Qué tema que tienes por humillar y maltratar a las mujeres y conmigo te equivocas? A mí me respetas. Y tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla no es mi culpa, queridito. Mira, Daniel, tengo un poco más de nivel y respeto que tú eres el presidente de la República. ¿O eres candidato? ¿Qué eres? Yo jamás he aceptado tus mentiras, ni mucho menos. Y si quieres hablar de obras, te puedo hablar de las obras que hicimos, donde inaugurábamos una diaria. Y hablemos de todas las mentiras y engaños que dijiste a los jubilados, a los jóvenes, en la campaña anterior y que hoy ninguna has cumplido. ¿Cómo va a creer en ti hoy el pueblo ecuatoriano? Candidato Daniel Noboa, su turno de responder la pregunta general planteada por el Comité Nacional de Debate sobre el eje de gobernabilidad. Dado que RC y ADN conforman más del 80% de la próxima asamblea, en conjunto podrían aprobar cualquier ley o reforma. Por lo tanto, ¿en qué temas podrían llegar a acuerdos nacionales para darle estabilidad al país? 2 minutos con 30 segundos. Yo creo que es momento de la concertación. Por eso le he dicho a Luisa que no se complique la vida y vote por Daniel Noboa para presidente. Así ya, pues, hacemos el primer paso. También, para la gobernabilidad, se necesita reformas a la Constitución. Se necesita una constituyente en el cual cambiemos varias cosas importantes que hoy impiden el progreso e impiden la gobernabilidad. Se puede ver cómo con tanta institución como participación ciudadana, que me parece que no debería de existir, se puede prestar para la corrupción. El chat de los mopeds, como acaba de aceptar la rana René, es la evidencia perfecta de por qué se necesitan las reformas, por qué se necesita cambiar ciertos elementos de la Constitución y por qué se necesita tener un control directo a la corrupción.
otra cosa. No contestó la pregunta pasada, pero yo sí les contesto. Era coordinadora de Cancillería cuando fue la narcovalija. O sea, coordinaba también las valijas diplomáticas a diferentes lados. Eso sí es una realidad. Y se comprobó el delito en la narcovalija. También, 1.200 millones de dólares en una refinería invisible. Era coordinadora del despacho presidencial. También regalaron el campo Auca. Eso sí hicieron. Lo regalaron. También trabajaba en el despacho presidencial que lo firmó. Se lo dieron a una empresa que se llama Schlumberger. Eso sí hicieron. Privatizaron los recursos del Estado sin beneficio alguno para el país. Nosotros reformaremos la Constitución, tendremos una nueva Constitución en la cual se respeten los derechos de la gente que hace las cosas bien y no de los criminales. No más criminales que puedan salir por una orden de un juez y 2 semanas después estén amenazando a nuestra policía, estén amenazando a nuestras Fuerzas Armadas, desilusionando también a nuestras fuerzas del orden de que no puedan hacer su trabajo. Tiene que haber reformas reales, reformas para que la gente sea la prioridad, para que la policía y los militares puedan hacer su trabajo y que los jueces, que sí hay jueces que hacen las cosas bien y si hay jueces honestos, puedan trabajar correctamente y sin miedo dictar justicia. Justicia a criminales. Candidata González tiene 1 minuto para hacer la primera interpelación a la respuesta dada por el candidato Noboa en el eje número 5 de gobernabilidad. Me voy a dirigir a las mujeres de mi patria. La violencia, el desempleo, ha sido más profundo en nosotras las mujeres y la pobreza ha sido más profundo en nosotras las mujeres en este año de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos gobernando a un majadero que en lugar de presentar propuestas nos sigue faltando el respeto y yo no te lo voy a tolerar. Estás acostumbrado a humillar y faltar el respeto a mujeres. Conmigo te equivocaste. Lo siguiente, tu nivel de ignorancia es muy alto y disculpa que lo diga así, pueblo ecuatoriano. Coordinadora de Cancillería, un cargo que jamás ocupé, por favor. No se puede seguir mintiendo así. Y si había que hacer reformas a la Constitución, hiciste una consulta popular donde había enmiendas. ¿Por qué no las pusiste? Candidato Noboa, turno de responder a esta primera interpelación. Tiene 1 minuto con 30 segundos. Se necesita hacer reformas profundas. Y bueno, creo que ya estamos llegando pues al final de este debate. Y aún así, todavía no vemos propuestas reales de la candidata González. Nosotros debemos de hacer reformas reales, que el dólar sea una moneda única, sin alternativas de monedas paralelas, que la corrupción se la combata de una manera real, para que no existan refinerías invisibles. También debemos de respetar la independencia de las funciones, no un régimen totalitarismo como es el que buscan los empleados de Maduro, sino un régimen democrático, pero que la justicia sea simplificada, que las personas tengan dignidad y oportunidades en cada una de las áreas que quieran participar. Nosotros hemos tenido el gobierno más paritario, hemos tenido también, ha sido el gobierno que más cantidad de becas le ha dado a mujeres, más de 80.000. Y al mismo tiempo tenemos la bancada en la asamblea más femenina y más joven de la historia. 30 segundos, candidata González, para hacer uso de su segunda interpelación. No ves propuestas porque estás ausente. No te concentras, no entiendes las preguntas. ¿Qué vas a entender las respuestas? Y lo siguiente, has gobernado 1 año. Dijiste que ibas a equipar con tecnología de punta la fuerza pública, no lo hiciste. Que el 100% de los jóvenes graduados de los colegios iban a entrar a la universidad, no cumpliste. Que ibas a bajar los impuestos, lo subiste. ¿Por qué te habría de creer hoy el pueblo ecuatoriano? Candidato Noboa, 1 minuto para responder esta segunda interpelación. Nosotros, contestando la pregunta original, ya que el resto pues es, como digo, una fanesca de diferentes cosas que nadie las termina de entender, nosotros sí tenemos apertura
con todos los movimientos y partidos que quieran participar en este nuevo Ecuador. Y asimismo buscaremos una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, para declarar el dólar como moneda única, para permitir la asistencia internacional y devolver también bases internacionales en el Ecuador, contrario a lo que hizo la Revolución Ciudadana, que expulsó a la base de Manta. Y también siempre, pero siempre mantendremos el respeto a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a todos los funcionarios del Estado que hoy en día trabajan duro para ese nuevo Ecuador, para ese Ecuador el cual todos soñamos y el cual estamos trabajando a diario para obtener. Momento del espacio de preguntas cerradas en el último eje de gobernabilidad. El candidato Daniel Noboa tiene 25 segundos para plantear esta pregunta cerrada. La candidata González debe responder inmediatamente sí o no a la pregunta planteada. Adelante, candidato. Luisa, ¿vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. Candidata González, su argumento tiene 1 minuto. Necesito reconocer el gobierno de Nicolás Maduro para poder devolver a los venezolanos que tú permitiste que ingresen de forma irregular y desordenada a través de tu decreto 370 a mi país. ...45 segundos, candidato Noboa, para hacer su interpelación a lo expresado por la candidata González. Bueno, yo creo que Luisa se olvida que el que hizo el decreto original fue Rafael Correa. Nosotros lo que hemos hecho es tratar con humanidad a los venezolanos, pero jamás vamos a reconocer un gobierno dictatorial, autoritario y más que autoritario, totalitario, que termina pagándole a Glass y a Correa, que son sus empleados al parecer hoy en día. Jamás vamos a aceptar eso. Y se lo decimos a la comunidad internacional y se lo decimos a todos los venezolanos que han sufrido por culpa de Nicolás Maduro. Candidata González, 1 minuto para responder. Queridos ecuatorianos, queda claro que el que permitió el ingreso irregular de venezolanos al Ecuador mediante el decreto 370 es Daniel Noboa. Yo haré, igual que Estados Unidos, devolver a los venezolanos que no tienen un ingreso regular, que nos quitan el empleo o que siembran violencia en mi país. Mi obligación es protegerlos. Y no hable de Rafael Correa, que aquí enfrente, así le cueste, está una mujer y está Luisa González. Y fue usted, con su decreto, el que permitió el ingreso irregular que yo no voy a permitir y que con todo respeto voy a devolver a esos venezolanos a su patria. Candidata Luisa González, 25 segundos para formular su pregunta cerrada, orientada a un sí o a un no al candidato Daniel Noboa. La gobernabilidad requiere articulación y recursos para las alcaldías y las prefecturas. Y los recursos vienen del cobro de las deudas ante el SRI. ¿Le va a cobrar a su familia lo que le debe al SRI, los 94 millones de dólares? No. Candidato. Argumente su respuesta, candidato, en 1 minuto. El SRI tiene que seguir todos sus procedimientos para todas las personas, así mismo como lo hace Contraloría, por ejemplo, en el cual tú tienes 2 glosas, una de $800.000 y otra de $130.000 cuando trabajabas en el exterior. También usabas pues para pasear el avión presidencial sin ser presidente, pero como dices que el gobierno de Correa era tu gobierno, ya pensabas que el avión presidencial era tu avión. Nosotros respetaremos cada institución y todas las personas que haya que cobrarle impuestos le vamos a cobrar. Yo en eso he sido muy firme y he sido muy claro. Yo me estoy entregando a todos los ecuatorianos. Y por eso he dejado a un lado cualquier negocio familiar, porque hoy mi prioridad son los 18 millones de ecuatorianos, las familias, las madres, los padres, asimismo los niños del futuro.
Candidata Luisa González, 45 segundos para su interpelación. Primero, todo lo que dijo es mentira, Noboa no. Y segundo, le pregunto a los padres, a las madres, a los hombres y mujeres ecuatorianos, ¿qué pasa si usted no paga el SRI? ¿Le clausuran? ¿Le glosan? No, a usted le cae todo el peso del Estado. Pero el candidato Noboa acaba de decir, delante de todos los ecuatorianos, y cuando es él el jefe del Servicio de Rentas Internas, que no le va a cobrar los 94 millones de dólares que debe su familia. Dinero que sirve para pagar a las dializadoras, a Solca, poner medicina en los hospitales, el alimento de nuestros niños, el arreglo de las aulas de clase. Separe su familia del poder. 1 minuto, candidato Noboa, para responder. Luisa, a ver, todo el mundo y el Ecuador entero sabe la persecución que tuvieron mis padres, en el cual tú fuiste parte, como dices, tú fuiste parte de ese gobierno. Persecución a mis padres, que tuvieron que estar obligados inclusive más de 2 años en el exilio. Persecución constante a empresarios, a periodistas, a muchas personas que simplemente por opinar diferente al correísmo les hacían la vida imposible. Secuestros, muertes y también un acoso constante a mujeres como Soledad Padilla y Laura Flores. Eso de ahí es lo que pasa cuando un gobierno es de la Revolución Ciudadana. Se violenta a todos, sin discreción alguna. Se violenta a todos, solo por no pensar igual. Eso es totalitarismo. Hemos así culminado el 5º eje temático de Ecuador Debate 2025. Estamos ya llegando casi a la parte final. Vamos a darle la oportunidad a los 2 candidatos de expresar en 60 segundos un mensaje final a la ciudadanía. Voy a empezar con la candidata Luisa González. Sus 60 segundos comienzan ahora. Queridos ecuatorianos, vamos a cambiar esta triste realidad por esperanza, a cambiar el miedo por libertad. Libertad para salir a las calles, tomar de la mano a nuestros hijos y no temer que nos maten. Libertad para ir a un hospital, encontrar medicinas, médicos y saber que salvamos nuestras vidas. Libertad para que nuestros hijos vayan a la universidad y encuentren un cupo, una beca, un crédito. Libertad para poder hablar, expresarnos libremente y saber que no nos persiguen o nos matan. Libertad para salir y saber que tenemos el sustento para nuestras familias porque encontramos empleo digno con afiliación al IES. Libertad para poder crecer y desarrollarnos. Mi lucha es por 18 millones de ecuatorianos. Mi lucha es por todos ustedes, es por la vida. Candidato Daniel Noboa Sin, su mensaje final en 60 segundos. Queridos ecuatorianos, esto llega a su fin, este debate, esta conversación con ustedes principalmente. Ustedes merecen propuestas y merecen justicia, libertad y dignidad. Aquí hay un contraste muy claro. Hay 2 opciones, totalitarismo o democracia, libertad o un régimen dictatorial similar al de Maduro. Aquí nosotros estamos luchando por la dignidad ecuatoriana, por la seguridad de nuestros hijos y para que no se vuelva un narcoestado el Ecuador. Nosotros lucharemos hasta el final, de la mano de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía y de todos los ecuatorianos que quieren salir adelante, que quieren una vida mejor, que no quieren un régimen totalitario, que quieren apertura, que quieren poder ser amigos del mundo. Eso de ahí es lo que nosotros lucharemos cada segundo hasta lograrlo. Gracias a los 2 candidatos. Con estas intervenciones finalizamos Ecuador Debate 2025, segunda vuelta. Este espacio democrático con reglas claras, enfoque técnico, ha sido un esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para promover el voto informado de la ciudadanía en la segunda vuelta de las elecciones generales 2025.